Una vez más, gracias por aceptarnos y ser parte de este estudio fundamental para liberar tu mente, para liberar tu alma, tu espíritu y servirle al Señor, tener una vida cristiana equilibrada y vencer temores y vencer toda situación que quiera afectarte. En esta sesión tenemos un tema muy especial que trata con identificando las raíces del temor. Me gusta siempre empezar con un caso, de una empezar con un caso para que vamos a tener algo relativo. En una ocasión llegó un pastor muy querido a Houston a visitarme y bueno, él venía de paso nada más, entonces lo llevé al centro, al lado del museo, y lo llevé al Museo de Ciencias y todo iba bien en nuestro paseo y él estaba muy encantado con lo que estaba viendo en el museo y todo. De pronto entramos a un lugar especial donde hay mariposas. Y entonces en ese santuario de mariposas él no quería entrar y no quería entrar. De pronto me miró, yo lo miré y le dije, hey, no va a entrar. Dijo, bueno, voy a vencer el miedo, pastor, voy a vencer el miedo. ¿Cuál miedo? No, es que yo tengo mucho miedo a las mariposas. Y yo, ¿y eso por qué? Bueno, cuando yo era niño, una vez fui a un picnic del colegio y estaba sentado en grama, descansando, y se reposó sobre mí una mariposa oscura. Y sentí las alas sobre mi cabeza y gritaba y nadie me quería atender a quitarme la mariposa. Y fue un trauma para mí. Pero voy a tratar lo más posible de pasear ese santuario de mariposas que no me afecte y pueda confrontar mi temor. Sí, todos tenemos algunos tipos de temores, unos grandes, otros mayores, pero más allá de un trauma, vamos a mirar por qué los temores, la raíz de los temores. Y encontramos muchas veces, aquí voy a demostrarles a ustedes un modelo que escribió un gran autor, un maestro, profesor del instituto donde fui yo, Colegio de Estudios Bíblicos. Su nombre es Rich Thompson, el modelo de él. Lo estudió por muchos años, escribió un libro con respecto a ese modelo y me pareció extraordinario, que nos indica por qué entramos en temor nosotros y por qué nos escapamos para resolver el temor. Entonces, quiero mostrar una vez más cómo funciona este modelo. De lo interno del corazón inmaterial del hombre, que incluye obviamente nuestros pensamientos. Primero que todo, cuando crecemos, nacimos todos con dos deseos especiales, todo ser humano, de amar y ser amado. Esas sonrisas del bebé recién nacido y todo da una indicación que busca amor. Y las sonrisas de mamá al recién nacido es una respuesta de ese amor a esta nueva criaturita que nació. Entonces, cuando hay una falta de amor, cuando hay una secuencia de la falta de amor, aún dentro de nuestro tiempo de gestación en el vientre de nuestra madre, y salimos con deficiencias, vamos a ser afectados con el temor. La falta de amor nos lleva a tener nosotros un sentido de formar actividades que no son saludables para nosotros y nos lleva a un sentido de culpa. La culpabilidad nos afecta, nos puede hasta atormentar. El sentirse culpable paraliza el resto de tu vida. Tienes que tratar con la culpabilidad porque la culpabilidad te lleva al temor. Lo escribí con mayúscula para que enfoquemos un poquito en la raíz del temor. Claro, porque el que hace algo malo teme. Todos tenemos conciencia. Y cuando usted hace algo malo, independiente de donde vivas en el planeta, va a tener siempre una preocupación de que va a haber una consecuencia por lo que hiciste, eventualmente. Sí, obviamente tienes tu mente consciente del mundo que te rodea. Ese temor te lleva a actividades ahora y comete un ciclo que regresa aquí y vuelve así y regresa allá y tiene que ver con el escape, con el huir. ¿Qué son las personas que no se sienten amadas? ¿Qué hacen por lo regular? Se escapan en un bar, se sientan allí a tomarse unos cuantos cócteles hasta que puedan adormecer su dolor. En estos casos, abrir el refrigerador y comer hasta que quede ocupada la nevera y quede ocupada la mente con todos esos pensamientos de que me escapo en la comida. En otros casos,
tiene que ver con comportamientos de inmoralidad, todas cosas que lleva a pecado. Al huir con desplegar también una situación de temor pasivo, que las personas que están dolidas se convierten en pasivos agresivos. Hacen agresiones y a veces muy sutilmente, pasivamente. Entonces, la manera que podemos tratar con eso es confesando el pecado. Es tan importante la confesión del pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas en nuestros días no han entendido este principio tan crucial para el alma, para tu mente y tu corazón. La importancia de confesar, el poder sacar de tu boca. Por eso tenemos una escasez de psicólogos en nuestros días, porque es demasiada la gente que necesita con quién hablar y qué decir. Entonces la confesión de pecado ayuda muchísimo a mejorar tu vida. Porque dice la palabra en Proverbios 28:13 que los que guardan, y por decir, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es tan importante la confesión del pecado. Contar con el perdón. Porque para librarnos de la culpabilidad, nosotros tenemos un acceso a Dios por medio de su amor y su gracia a través de la obra redentora de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y nos redimió para con Él. Entonces, el contar con el perdón nos lleva a nosotros a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y también a controlar nuestro espíritu, porque es importante entregarle al Espíritu Santo el control de nuestro espíritu, que nos lleva a tomar dominio propio para contar con control. Controlar la manera en que nos desplegamos cuando vienen adversidades y cómo respondemos a ellas. Ser proactivos y no reactivos. Entonces, esto nos lleva a entender la plenitud y aceptar el amor de Dios, que nos lleva a tener paz con Dios y paz de Dios, perdón. Entrar en una confianza de Dios, como dice la palabra, dichoso el hombre que en ti confía, y un acercamiento a Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. De vivir una vida destructora a tener una vida en victoria es un progreso y es un proceso. Entonces, de nuevo, la importancia de confesar. En nuestros días se ha perdido ese sentir de que confesemos nuestros pecados. Es importante reconocer que los pecados los podemos confesar, especialmente a la gente que le hemos hecho daño, pedirle perdón, obviamente a Dios primero, después a las personas, y también podemos hablar unos con otros de una manera saludable, con personas que son nuestros mentores espirituales, y abrir nuestro corazón de cosas que tenemos pendientes. Es como quien tiene un ático lleno de basura y lo puede sacar y limpiar tu ático, tu mente. Muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de pensar? El apóstol Pablo de la cárcel escribe una epístola llena de gozo. Imagínense él preso y escribe una epístola llena de gozo. Y él nos enseña a cómo pensar. Nos enseña una manera como Dios quiere que pensemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y continúa y nos enseña cómo pensar. Pablo nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, miren la lista de cómo debemos pensar. Todo lo que es verdadero. Cuidado con lo falso. Piense siempre en lo que es verdad. Algunas veces la gente entra en temor con cosas que son reales. Otras veces con cosas que se imaginan que son reales. Y ahí es donde está la gran lucha. Muchas cosas que tú y yo nos hemos preocupado en nuestras vidas, tenemos testimonio que ni han pasado. Simplemente fue una gran preocupación. Entonces, 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y dominio propio. Estamos bien claros que Dios nos dice que pensemos en lo verdadero, que pensemos en lo honesto, que pensemos en lo justo, que pensemos en lo puro, que pensemos en lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay una virtud alguna en eso, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Aquí es la manera correcta de pensar. Pero obviamente vivimos en un mundo. A veces la carne nos gana. ¿Cómo podemos nosotros tener una mente sana, fortalecida en el Señor? Bueno, aprendemos a pensar. Recordarnos que al nacer de nuevo, nosotros se nos dio un espíritu de poder. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo y tiene la llenura del Espíritu Santo, usted responde a toda circunstancia, a toda situación en la paz de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. Tener el poder para resistir, confrontar el problema, llenarnos del amor de Dios para evitar el temor y dominio propio para mantenernos en cordura en tiempos de prueba. Pablo, el mismo que escribe a Filipenses y escribió esas cosas tan lindas en cómo pensar, Pablo a los romanos, al escribir esta carta, posiblemente antes de la de Filipenses, describe la manera personal de la lucha que él tenía. Y esto es muy lindo. Para mí, la primera vez que pasé por este pasaje en mi vida, descubrí que Pablo, muy humano, súper espiritual y al mismo tiempo muy, muy humano. Y él reconoce esta lucha interior que todos la tenemos y que nos afecta, pero que también tenemos el poder para vencerla a través del Señor. En Romanos 7, 15, 16, Pablo empieza a explicar, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién está hablando de esto? Pablo, en primera persona. No está diciendo, hermanos, ustedes lo que hacen, terminan haciendo lo que no quieren hacer y haciendo lo que aborrecen. No, él dice a nivel personal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena porque la expectativa de Dios pase a nosotros. Ahora, nosotros no podemos cumplir con toda la ley. Y por eso vivimos en el tiempo de gracia. Jesucristo nos liberó de las consecuencias de lo que es faltarle a la ley. Y nos brindó a nosotros vida en abundancia a través de su gracia, de su restauración. Entonces vemos que en Romanos la lucha es continua. Pablo continúa diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la carne, en las obras de la carne, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el espíritu se deleita en las cosas espirituales, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él hace aquí una apelación muy fuerte, una declaración muy fuerte. Es más, tiene signos exclamativos. Dice lo siguiente, miserable de mí. ¡Wow! Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que tuvo encuentro con Jesucristo yendo a Damasco, un hombre que era ultra religioso, que conocía muy bien la Torah, un hombre seguidor de su fe, y se encuentra ahora en el cristianismo, persiguiendo el cristianismo, y en esa persecución se encuentra con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tiene un encuentro poderoso con él, y su cambio fue extraordinario. Y sin embargo, este hombre hermoso, de parte de Dios, dice algo muy fuerte, miserable de mí. Él no estaba contento con esta lucha personal. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero él dice algo que nos da mucha esperanza. Él dice lo siguiente, porque hace la pregunta,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo percaminoso de la obra de la carne? Dice capítulo 8, arranca con una exclamación fuerte que responde a esa pregunta. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vamos al inventario personal, a esa lucha personal. Quiero ayudarlos y voy a hacer unas preguntas generales que puede ser que usted se las haya hecho, quizás no, quizás sí. Voy a hacer las preguntas de esta manera. Primero, ¿mis pensamientos me están derribando? Piensa por un momento si tus pensamientos están derribando tu vida. Piénsalo. Piénsalo cómo tus pensamientos pueden afectar tu vida y te están derribando. Me preocupo constantemente. Es otro tema de que gente vive. Yo, por ejemplo, he vivido una vida donde vi en lo que es mi imagen paternal aquí en la tierra, mi padre de 7 hijos, y cuando él venía al trabajo, ya fuera momentos que había tenido un buen negocio, una buena respuesta, había tenido una buena ganancia, o cuando presentó presupuestos y no se los aprobaron. Cuando él llegaba abrumado, se sentaba en la mesa, ponía una mano sobre otra, 2 puños, y ponía su frente a descansar y a pensar. Entonces, yo pensé que la vida era siempre muy seria, y fui muy responsable, aprendí a ser responsable, pero lo llevé a otro extremo, de ser afectado, identificarme mucho con la preocupación. Entonces, a veces yo soy serio. La gente piensa, uy, no, este hombre de Dios amargado, mire, tan serio. No, estoy pensando en cosas serias. ¿Qué significa eso? Que usted se preocupa constantemente. Ahí necesitas una sanidad en la manera como tus pensamientos se conducen. Tercero, mis pensamientos de sí mismo me causan que se apodere el temor. ¿No tenía un momento de pensamientos que, uy, no, esto me va a pasar, me va a pasar? Permites que el temor se te apodere. Mis pensamientos negativos están entendiendo el plan de Dios, y la respuesta, claro. Todo pensamiento negativo empieza a detener la bendición de Dios en tu vida. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios cuando vemos circunstancias, cuando vemos tragedias, cuando vemos crisis. Descansar en el Señor, aun cuando en el momento no la entendemos. Y Dios obra, y Dios bendice. Seguimos con el inventario personal. Tengo más preguntas. Permito que mis pensamientos tóxicos invadan mi diario vivir. No puedo, no sirvo, no algo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Alimento mi mente como lo que fuese lo peor de los casos. Siempre hay personas que piensan en lo peor. ¿Nunca te ha pasado que alguien te llama, uno de tus familiares, por el teléfono, y digamos que salió de un juzgado o está visitando a otro pariente que está enfermo en el hospital, o te acaban de decir que hubo un accidente y te llaman y tú contestas todo de inmediatamente afectado? ¿Cómo va a ser la noticia? Por lo regular empiezas a pensar lo peor de lo peor. Esos pensamientos afectan mucho nuestras vidas, y en algunos casos estábamos correctos, en otros habíamos fallado seriamente. Mi voz íntima me dice que no tengo esperanza ni ayuda. Cuidado con esa voz íntima. Esa voz íntima a veces nos dice cosas y nos juzga y nos dice cosas más dificultosas que buenas. La voz íntima a veces nos lleva más a ser afectados con daño que con bien. Pienso por lo regular mal de los demás. Es otro tema. Yo he aprendido algo a través de mi vida. Siempre, de pronto, una amistad que usted apreció mucho, que aportó, que ayudó, se te voltea y descubres lo tóxico, dificultosos que eran, que aparentaban ser buenos y no lo eran.
¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas el resto de tu vida a juzgar a los demás por esa situación? Oh, claro que no. Entonces, yo sí aprendí algo muy bonito, y es que yo he aprendido a no juzgar a nadie, no criticar a nadie y no esperar nada bueno de todo el mundo y tampoco nada malo, cada cual en su situación, cada cual en su carril. Pero no juzgar y no pensar malo de nadie, porque esos pensamientos negativos hacia otros te afectan a ti primero que a ellos. Ellos ni siquiera están pensando que tú estás pensando mal. Evita pensamientos negativos de otros. Entonces, volviendo a la imagen que puse al principio, vamos a entender cuál es el perfecto refugio para nuestra sanidad, para fortalecer los pensamientos. Bueno, nos vamos a arropar y nos vamos a esconder en el amor de Dios. El apóstol San Juan, el gran apóstol de Dios, uno de los más jovencitos del grupo de Jesús, dice en 1 Juan 4:18, ya madurito en el Señor obviamente, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Lo que teme te puede pasar. Así lo dijo Job, lo que temí me pasó. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es importante saber que el temor te daña y puede traerte consecuencias. Entonces, ¿cómo puedo nosotros sanar la manera de pensar? Bueno, ¿honro a Dios con mis pensamientos? Piensa. ¿Son mis pensamientos buenos? Porque los pensamientos de Dios son buenos. Él dice, tengo pensamientos para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro. Ahí lo vemos en Jeremías 29:11. Honro a Dios con mis pensamientos. Pienso que Dios me va a librar de mis temores. Claro que sí. No a tu manera, no a tu tiempo, pero que Dios te libra, sí te libra tus temores. David escribe justamente en el Salmo 34 y él nos habla de ir a los temores y de ir a las angustias. Y en los dos temas él nos advierte la importancia de cuidarnos, porque aquí David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, que lo había echado porque David estaba escondido en área de filisteos y pretendía ser loco, se hacía loquito y echaba para que no lo fueran a descubrir y al fin lo descubren que es un israelita guerrero y que Abimelech lo echa del área donde estaba y David sale con un semblante todo preocupado. Entonces, bendice a Jehová todo el tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Entonces, cuando vemos nosotros que David dice esto, en Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandecea al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren cómo nos vamos a librar buscando a Dios. Bien claro dice la palabra. Y los que miraron al Señor, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice a David, y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Del temor, lo libró el Señor de todas sus angustias. Si Dios te libra del temor, también te va a librar de todas tus angustias. Mis pensamientos reflexionan mi esperanza en Cristo. Siempre que tú te levantas en la mañana, recuerde que tú eres un hijo de Dios, que has sido redimido por Cristo. Levántate con fuerza y levántate y dice en la mañana, buenos días Espíritu Santo, hoy
el hombre, la mujer de Dios se levanta a hacer la voluntad de Dios. Se levanta a ejercer el poder de Dios en su vida. Porque no tengo espíritu de temor, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. Se levanta el hombre y la mujer que va a hacer la obra de Dios hoy. El hombre que va a escuchar, o la mujer que va a escuchar la voz de Dios y va a responder a esa voz y va a ser conforme Dios quiere y se va a alinear a la voluntad de Dios. Entonces, tienen que tus pensamientos reflejar la esperanza en Cristo, conectar sus pensamientos con la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nos renovemos nuestra mente diariamente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, presentando nuestro cuerpo como un sacrificio santo, agradable a Dios, para comprobar cuál es la buena voluntad de parte de Dios. En mi voz personal, creo en Dios y también le creo a Dios, porque una cosa es creer en Dios. Todos los cristianos creemos en Dios, pero hay momentos personales que le crees a Dios. Acuérdense, vuelvo a repetir, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿le crees a Dios? Créele a Dios. Él tiene pensamientos de bien para ti, pensamientos de paz y no de aflicción, pensamientos de bien. Empieza a mejorar la manera que tú piensas. Empieza a limpiar ese ático de tu mente. Saque todas esas cosas negativas de tu pasado. Ya deja atrás eso que te pasó, que cuando las mariposas y cómo me afectó eso. Un hombre ya grande diciendo eso, es entendible, entendible. Yo también estuve en una conferencia de pastores una vez en Bogotá, Colombia. Viajamos allá y en esa conferencia pasó tantas cosas, lo llamamos el Nuevo Amanecer y justo fue cuando mataron a un gran político que era muy popular y lo mataron la noche después de la predica, lo mataron. Entonces, Carlos Galán pasó por esa muerte trágica y todo se paralizó en Bogotá. Yo estaba en un hotel y demás. Y justo entre los predicadores había un hombre que hablaba de fe fuerte, americano que había ido a la conferencia y todo. Y entonces el pastor que nos auspició la conferencia, el pastor Darío Silva inclusive, nos llevó en un bus a pasear y de pronto nos llevó a visitar Monserrate. Entonces cuando bajamos del bus, subió a todos los americanos a subir en el teleférico y dijo, mi amigo, el que hablaba de tanta fe y todo, dijo, yo me quedo aquí. ¿Por qué? Yo tengo problemas con la altura. Pero si viaja en avión continuamente, pero ver un teleférico y subirse diferente a un avión, pues le causó a él cierto temor. Todos tenemos ciertos temores. Lo que tenemos que diferenciar es un temor real a un temor de nuestra imaginación. Y sobre todo, cada vez que tú tienes temor, entrega a Dios ese temor. Porque el enemigo quiere detener tu potencial paralizándote con temor. Busca la raíz de tus temores. Pide oración. Confiesa tu pecado. Quita toda culpabilidad. Quita toda condenación en ti. Entrega a Dios todo tu pasado, lo bueno, lo malo y lo bonito. Entrega todo eso. Descansa en Él. Confía en Él. Porque dice también ahí en el Salmo 34, gusta y bueno, mira lo que dice tan lindo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y gusta y ve lo que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. A veces yo lo he vivido. Señor, no entiendo lo que está pasando. No lo entiendo. Pero no me muevo por vista. Me muevo por fe. Y voy a optar que a pesar de las circunstancias te voy a creer. Y voy a reconocerte como mi Señor. En este caso que estoy pasando, sé que tú vas a proveer. Porque tú eres mi proveedor. Yo sé que tú me fortaleces porque todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Yo sé que tú vas a suplir, porque mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo sé que voy a vencer, porque soy más que vencedor por Cristo que me amó. Confirmar, confiar, creer, afirmar a través de la palabra de Dios, empieza tu mente a ser una mente poderosa, fructífera, llena de potencial de parte de Dios. Sana tu mente. Permita que el Espíritu Santo sople en ti pensamientos del poder de Dios para que logres grandes sueños y alcances grandes metas que Dios ya trazó y diseñó para ti. Dios te bendiga. Y hazme un gran favor. Pon un like, danos sugerencias y sobre todo, compártanos con otros. Queremos que estas grabaciones lleguen a muchos lugares, a gente que lo necesita. Gracias. Dios le bendiga.